pues muy buenos días a todos. Esperamos que estén muy bien de salud, sus familias. El día de hoy tenemos el tema de secadoras regenerativas. El tema está a cargo de Juan Aguilera, mi compañero en Perú. Así que iniciamos, Juan, cuando tú estés listo. Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias, José. Buenos días nuevamente con todos. ¿Me puedes confirmar, José, que ya se puede ver en la pantalla? Se escucha y se ve. Perfecto. Bien. El día de hoy vamos a tocar el tema de secadoras regenerativas. El objetivo de esta charla de una hora, que en realidad pues es el tiempo que nos toca para esos temas y en los que tratamos de poder abarcar lo máximo que se pueda. El objetivo de hoy es poder saber el principio de operación de estos equipos, cuál es su principio de operación, cuál es cómo es que operan, cómo es que funcionan. Vamos a hablar de algunas características diferentes en este tipo de equipos y también vamos a hablar de qué puede alterar la capacidad de operación de estos equipos ya en campo. Bien, cualquier consulta, como siempre, lo pueden hacer a través del chat de preferencia. Si quieren compartir alguna experiencia, consulta, pueden abrir el micrófono. Comenzamos. Bien. Primero vamos a ver el principio de estos equipos, cómo se logran poder secar el aire comprimido. Para eso hay que tener en cuenta que con estos equipos nosotros podemos llegar al punto de rocío de menos 20 grados centígrados, menos 40 y hasta menos 70 grados centígrados, que según la norma ISO, que en un momento vimos, que clasifica la calidad de aire, pues para llegar a esos puntos de rocío ya se requería equipos muy diferentes a los que son los refrigerados que hablamos la semana pasada. Estos equipos vienen a ser los equipos de absorción o regenerativos, como se les conoce. Entonces, con estos equipos ya podemos lograr tener una mejor calidad de aire en lo que respecta a humedad, que es aire con mucho menos humedad. Según la norma, ISO, la calidad más alta de aire es de aire fluido, tanto para partículas como para aceite, y lo que nos lleva al tema de hoy, para humedad, es la calidad más alta. Con estos equipos se puede llegar a esos puntos de rocío. El efecto de secado en los equipos se consigue a través de un componente que se llama desecante. Este desecante, que tiene forma de esferas pequeñas, lo que hace es absorber. Absorber, en este caso es con D, pues significa de que la humedad va a retenerse en la parte externa de ese componente desecante. Hay otro tipo de secadores que aplican el proceso de absorción, pero con B. Ahí la diferencia es que la absorción con B, la humedad se puede decir que se mezcla o tiene una reacción química con el componente que se utiliza para esos casos. Entonces se mezcla y después de un tiempo pues esa mezcla se desecha y se vuelve a poner este tipo de desecante que trabaja por absorción con B. Pero el tema de hoy es hablar del proceso de absorción con D, donde la humedad es retenida en la parte externa del desecante. Acá les muestro una foto de más o menos cómo se ven estos componentes desecantes. El desecante usado generalmente
Normalmente en la secadora Surer es la alumina activada, esa es la forma que tienen, tipo de esferas, hay diferentes tamaños, como acá hay dos tamaños, que son las que se usan en la secadora de Surer. El otro punto a tener en cuenta con respecto a este secante es que tiene una limitante, que es que llegan a saturarse, es cuando ya no pueden retener más humedad y al llegar a ese punto se indica de que ya está saturado el componente, ya no puede retener más humedad. Ese es el limitante que tienen estos componentes. La vida útil promedio en operación de este desecante es de 3 a 5 años, ya en el cual uno ya debe cambiar todo el desecante que se está usando. Esa es la vida promedio útil. Lógicamente va a depender del mantenimiento y del régimen de uso que se le da al equipo, pero ese es el promedio. Ahora, si por alguna razón no se filtra adecuadamente el aire que ingresa o que el aire que va a secar este desecante, ese aire viene contaminado sobre todo con aceite, pues el desecante, por lo más nuevo que sea, se va a deteriorar, va a tener que deteriorar. El aceite en este tipo de equipos es veneno, este tipo de secantes del aceite lo contamina y ya no es recuperado. Entonces, para ello se debe buscar una filtración, se utiliza filtros fluorescentes de alta eficiencia para tener justamente aceite y también retener partículas, con la intención de poder prolongar la vida útil del desecante. Bien, ahora ya hemos hablado de cómo en qué se basa las secadoras regenerativas por la distribución para poder secar el aire. También hemos visto la calidad de aire que podemos obtener según la norma ISO. Y ahora vamos a ver un poco de cómo es que trabajan las secadoras regenerativas con estos desecantes. Primero, que son diseñadas con doble torre. Las secadoras regenerativas llevan doble depósito, doble tanque, los cuales contienen este desecante, generalmente la alumina, la privada. Hay otros que usan sílica gel, pero al final el objetivo es retener la humedad del aire comprimido. Entonces, el secado se logra haciendo pasar el aire a través de estas torres, de uno de los tanques en este caso, de tal manera que el desecante pueda retener la humedad que ese aire contiene. Al salir del tanque se entiende que el aire ya tiene menos humedad y el nivel de humedad va a depender del tiempo que ese aire esté pasando por ese desecante. El control de la humedad se controla a través del tiempo que pasa el aire a través del desecante y también de la cantidad de aire que ingresa en el tanque. Entonces, ese es el proceso que se hace al pasar el aire por uno de los tanques. Entonces, como decíamos, el desecante tiene un limitante que es que logra saturarse y eso se da en un determinado tiempo. Una vez que llega a saturarse el desecante de uno de los tanques, el aire comprimido es derivado al otro tanque, al segundo tanque, con la intención de que el flujo de aire que se está secando no se interrumpa, que sea continuo, que no se perciba una interrupción de aire de consumo en planta con las herramientas. Es que se tiene doble tanque. Esa es la razón por la cual se tiene doble tanque, para poder tener una alimentación continua de aire seco. Entonces, una vez que el tanque se satura, que quiere decir que el desecante ya no puede absorber más humedad, el tanque es despresurizado y pasa a otro proceso que se llama regeneración. Les mencionaba que el desecante, si bien llega a saturarse,
puede regenerarse a través de absorber de la humedad que retuvo. Ese proceso se llama regeneración. En el siguiente slide vamos a ver cómo es que todo puede volver a regenerarse el desecante para volver a secar. Quisiera saber si hay alguna consulta hasta este momento. No hay consultas, Juan, por ahora en el chat. Podemos continuar. Bien, gracias. Bien, acá vamos a ver un proceso de regeneración. Ya indicamos de que el tanque que está secando, en este caso está representado por este tanque de acá, este es el tanque que está secando, va a llegar a saturarse. Una vez que se sature, va a pasar al proceso de regeneración. El proceso de regeneración, que estamos representando acá en el tanque izquierdo, se consigue, en este caso de regeneración sin calor, y ahora les explico por qué se dice sin calor. Esta regeneración se consigue extrayendo, donde está señalando el puntero, una cierta cantidad de aire del tanque que está secando. Se entiende que el aire que se está extrayendo, se está entregando al tanque que se va a regenerar, es aire seco. Entonces, una parte de ese aire es entregado a la regeneración, para poder regenerar el desecante. Es entregado también a una cierta presión, un poco por encima de la presión atmosférica, para que pueda fluir, poder atravesar todo el tanque que se está regenerando, atravesar y poder absorber la humedad que fue retenida por el desecante que se saturó. Y esto se hace en sentido contrario a cómo se hace el proceso de secado. Flujo en sentido contrario, y vuelvo a repetir, ese aire seco que viene del tanque que está secando absorbe toda la humedad, barre con toda la humedad que el desecante absorbió. Finalmente, ese aire, con la humedad ya absorbida del desecante, es expulsado al ambiente. Es expulsado al ambiente. Es expulsado en forma de gas, en forma de vapor. O sea, es un aire con vapor de agua. No, acá no va a salir, en este purgado, no va a salir el agua como lo hace un secador refrigerado en forma de condensado, lo hace en estado de vapor. Bien, entonces eso es lo que se llama el proceso de regeneración. Como le indiqué, lleva doble tanque porque la intención es mantener una alimentación continua de aire hacia la planta, para que no se interrumpa cualquier proceso. Ese es el motivo porque hay doble tanque, y antes de hacer el cambio de tanque, entre el tanque ya saturado y el tanque que le toca secar, pues ambos tanques se presurizan, o el tanque en todo caso que estaba regenerando se presuriza hasta la presión del tanque que está secando, y después que están igualadas las presiones en ambos tanques, pues se realiza el cambio. Eso con la intención de que no haya, repito, una variación en la presión de la línea de cliente. Este proceso, que es un ciclo, que se llaman ciclos de regeneración, entre presurizado y secado, lo que he mencionado, toma un tiempo, y ese tiempo, la suma de todos esos tiempos, se llama ciclo. Los ciclos en las secadoras regenerativas o de absorción están entre 4 a 15 minutos. Entre 4 a 15 minutos se alternan estos tanques. Y eso se hace en forma automática a través de un control básico, que es un temporizador, o un control un poco más sofisticado, como es un PLC. Esa es la manera en que trabajan
esas secadoras, alternándose por tiempo y en este caso regenerándose por una cantidad de aire seco que se utiliza para poder absorber la humedad y regenerar el desecante para que vuelva a secar el aire comprimido. Se llama sin calor porque, como verán más adelante, hay otras formas de regenerar donde sí se aplica calor. La diferencia entre eso, entre los que sí se aplica calor y los que no, es que estos de sin calor usan una porción de aire, una cierta cantidad de porción de aire para poder regenerar. Esa cantidad de aire en este tipo de equipos sin calor está en el promedio de 15 a 20% de la capacidad que recibe el secador. ¿Esto qué quiere decir? Que si el secador recibe 100 CFM, 15 o 20 CFM van a ser utilizados o extraídos para poder regenerar. Esto significa que eso se va a purgar. ¿Por qué? Para poder regenerar el desecante natural. Esto es muy importante porque uno tiene que saber, a la hora de seleccionar sobre todo el equipo, la cantidad de aire que se va a purgar, pues si no se tiene en cuenta, esto puede afectar al aire que va a ir a planta, que puede ir con menos caudal y puede afectar en la presión de operación de la planta o de los equipos que utilicen el aire. ¿Alguna consulta con respecto a este slide? Hay una consulta que estoy tratando de aclarar. Dice, la válvula se descalibra constantemente. ¿Cuántas libras hay que tener ahí? Sugiero, o mejor dicho, entiendo que la pregunta está con referencia a la válvula para hacer la regeneración. ¿Algún modelo en específico? No lo explica. Bueno, si está hablando de un Suller, supongo que la única válvula regulable es el modelo DHL, la más común. Supongo que es ese. Si estamos hablando de la válvula, porque todos estos equipos tienen varias válvulas. Estamos hablando de la válvula que regula la cantidad de aire seco que ingresa al tanque que se está secando, pues eso ya viene calibrado de fábrica. Estamos hablando de DHL, pues inclusive en el manual aparece el valor de calibración y los tiempos que uno debe tener con esa calibración de entrada de aire, el tiempo que va a tener el equipo en el control para llegar a un punto de rocío determinado. Pero la calibración en sí ya viene. Ahora, estamos hablando de que falló o se descalibra. Normalmente esos válvulas ya vienen con un trabador. ¿Vale? Es una válvula en realidad mecánica, viene con un trabador, así como son las válvulas de los filtros FRL, filtros reguladores. Igual es de este tipo de válvulas, que viene con un trabador. No sé si se refiere a que la calibración se pierde. Probablemente, y bueno, aquí como complemento a lo que tú ya bien mencionas, según cada modelo, en este caso los DHL, hay ajustes que están mejor, mejor puestos por cada modelo de secador, donde en el manual. Pero el punto es que si hablamos de presión, pues no es tanto un tema de presión. Cuando hablamos de esta válvula que nos lleva aire hacia la torre que se está regenerando, o donde la lúmina se está secando, esta válvula lo que permite más bien es una cantidad de flujo. No tenemos una presión específica en esta torre cuando está haciendo esta función, sino más bien es un flujo
que se requiere, y efectivamente en el manual nos indica cuántas vueltas debe de tener esta válvula o qué tipo de ajuste debe de tener para poder llevar ese aire seco hacia la torre que ahora la lámina va a ser secada. Entonces, básicamente, entre el tiempo y la cantidad de aire es lo que se va a... es como va a ser el trabajo. Es correcto. Es correcto. Un dato adicional es, hablábamos que una característica del aire es absorber humedad. Cuando tiene menos humedad, pues tiene más capacidad de absorber humedad. Y al pasar del aire presurizado que está secando al tanque que está regenerándose, esa válvula de alguna manera también ayuda a expandir. También significa que reduce la presión y al entrar al tanque, como bien dice José, no se basa en dar un valor de presión, sino una cantidad de aire, pero digamos expandido, porque a la hora que entra el tanque, su presión disminuye, es un poco mayor que la presión atmosférica, que es donde se va a purgar, porque si no, no habría flujo. Tiene que tener algo de presión para que pueda atravesar todo el desecante que requiere ser absorbida a la humedad. Pero la expansión, tener menos presión, también ayuda a que el aire tenga más capacidad de absorber. Acuérdense, cuando hablamos de las características del aire, decíamos que a mayor presión, pues es más difícil o el aire tiene más capacidad de absorber humedad. Y al estar más comprimido, pues el aire se le hace más difícil retener humedad. O sea, es más fácil condensar aire comprimido y es más difícil condensar aire expandido. Entonces acá, cuando el aire entra a este recinto, porque está conectado al medio ambiente, porque eso se queda abierto durante el proceso de regeneración, el aire, aparte de estar seco, también está expandido y eso mejora su capacidad de absorber humedad. Bien, entonces volviendo con el tipo de regeneración de estos equipos sin calor, la cantidad de aire que utilizan es considerable, si ven el porcentaje es de 15 a 20%. ¿Alguna pregunta más, José? Sí, hay otra más, dice sobre la regeneración, aplica el mismo porcentaje para un lubricado que para un libre de aceite. Sugiero que se refiere y comparando entre entre un compresor lubricado y un libre de aceite y un secador regenerativo. Bueno, entiendo que la diferencia es el compresor que está entregando el aire, o sea, un lubricado y un libre de aceite. No, el secador en sí no hace la diferencia. Lo que sí, lubricado, bueno, como ya dijimos, con mucha mayor razón, el único cuidado que hay que tener es de que no llegue el aceite al desecante, para eso es que se recomienda, o no solo se recomienda, se exige de que haya un filtro fluorescente de alta eficiencia para retener ese contaminante. Pero después, básicamente la calidad de aire que uno espera después de un secador va a depender del punto de rocío que queremos llegar. Ya vimos en el slide anterior, pues que podemos tener un punto de rocío de menos 20 grados centígrados, que equivale a un clase 3 en secado, un punto de rocío de menos 40, que equivale a un clase 2, y un punto de rocío de menos 70, que equivale a un clase 1. O sea, es el aire más seco que se puede obtener hasta el momento, y que ya en aplicaciones, y si hablamos de aplicaciones que usan este tipo de aire de alta calidad en humedad, por ejemplo, las empresas farmacéuticas, los hospitales, empresas petroquímicas, empresas de comidas y bebidas. Esas son las empresas que exigen esa calidad de aire, pero lo determina el punto de rocío que nosotros lleguemos.
no determina el tipo de aire que está ingresando, sino el punto de rocío que nosotros estamos buscando. Sí, bueno, complementando también es si la diferencia, si hay una diferencia entre secar aire que proviene de un compresor lubricado y un compresor de aceite, que realmente no existe ahí una diferencia. Es la capacidad del secador en base a su diseño. No hay mezcla entre tipo de aire de donde proviene. Hay otro comentario por acá. Recuerden que la cantidad del aire en la regeneración depende de la capacidad de la secadora. Si la secadora está diseñada para 1000 CFM, va a consumir el 15%. Efectivamente, hablando de este tipo de secador de regeneración sin calor, es aproximado al 15% de la capacidad del secador. Correcto. Y vale la pena mencionar, que creo que lo vas a dimensionar un poco más adelante, pero nada más es tomar en cuenta que es el porcentaje, va a consumir este tipo de secador, el porcentaje del aire en base al diseño del propio secador. Así es. Correcto. Está claro de que parte del aire que se entrega al secador se va a ir para poder regenerar. Y lo que se va a usar para poder regenerar y se va a purgar al ambiente. La diferencia es lo que realmente se va a usar para la planta o para los procesos que se requieren. En otras palabras, se va a perder, si así queremos llamarlo, de parte del aire que recibe el secador. Pero para regenerar, porque esa es parte del diseño de este tipo de equipos sin calor. Usan una porción del aire que estamos procesando. Correcto, hay más aportaciones, lo leo lo más rápido posible. El tiempo indicado de 4 a 15 minutos es en cada paso. La regeneración presurizada en secador o cuando se cumplen estos 3 pasos, hablando del ciclo. Por ahí también preguntan, las temperaturas de secado son en grados centígrados o grados Fahrenheit. En la presentación aparecen en centígrados. En la anterior está en centígrados. Si está viendo en la tabla anterior, está en centígrados. Ok. Otra pregunta. Está en centígrados. ¿Okay? No puede pasar, por ejemplo, menos 40 es menos 40 Fahrenheit, menos 70 es algo de menos 100 Fahrenheit. La otra pregunta era con los tiempos. ¿Decide? Sí, la siguiente pregunta dice, ¿llevan el mismo desecante los diferentes tipos de secadores? Bueno, en el caso de solar, nosotros usamos aluminio activada. Hay otros fabricantes que usan sílica gel, que son los dos secantes más populares, se puede decir, para este tipo de equipos. Correcto, pero sí, básicamente en Zuler utilizamos el mismo tipo. En algunos casos cambiaría el tamaño, entiendo. Pero bueno, Sí, ya sería algo muy específico según el modelo. Hay otra pregunta, dice, si en la purga de la atmósfera se ve exceso de agua, ¿qué factores podrían ser posibles en esta condición? ¿Qué podría estarlo causando? se tiende agua en estado condensado. Sí, es exceso de agua. Se entiende que ya hay una condensación. Bueno, la razón más común es de que el aire que está llegando al secador está llegando con condensado. Está llegando con condensado. Y al llegar con condensado, pues no se va a evaporar en el tanque. Eso va a llegar, va a ser barrido por el aire que está regenerando y en los silenciadores va a aparecer ese condensado. Entonces, la razón es de que los purgadores, las válvulas de drenaje antes del secador no están trabajando bien. El drenaje del enfriador, el drenaje del tanque, el drenaje de la válvula de línea, no están evacuando los condensados. Esa es la razón más común.
porque no debería salir condensado. Un trabajo normal no debería salir condensado. Bien, aquí incluso complementando, es que además del aceite que pudiera venir desde el aire que suple el compresor, si es que es un compresor lubricado, el agua ya condensada, son causas de daño para la lúmina. Así que tener en cuenta esto, trabajar muy bien antes del tema de los secadores, me refiero a tener filtros, que las purgas de condensado estén correctamente ajustadas y haciendo su función, porque el agua también le resta vida útil a la lúmina, y en muchos casos también cuando no se hace lo adecuado, por decirlo de esa manera, la lúmina puede dañarse por completo. Es correcto. Cuando no es, bueno, como le decíamos hace unos segundos, es obligatorio usar un prefiltro, filtro antes que ingrese al aire de alta eficiencia o al decente. Tiene que retener aceite, tiene que retener condensado y tiene que retener partículas, ¿no? Entonces, partículas del tamaño de 0.1 micro de alta eficiencia. Esa es la razón por la cual es importante que lleve un prefiltro de esta características. Quería pararme acá en este punto de ciclos. Es de 4 a 15, dependiendo, como les decía, del nivel de punto de rocío que yo quiero llegar. Cuando el ciclo es menor, consigo mayor punto, o digamos menos temperatura de rocío, puedo llegar a menos 70. Y cuando el ciclo es mayor, en este caso 15, mi punto de rocío es menor. Bueno, en números se puede decir mayor, en este caso menos 20. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Cuando más tiempo esté expuesto el aire que estamos usando, más tiempo está expuesto, consigo menos punto de rocío. El valor de punto de rocío es menor, y o es mayor en todo caso como número, y cuando menos tiempo lo tengo expuesto, el punto de rocío más bajo. A veces se piensa que es al revés. Cuando más tiempo expongo el aire seco al desecante que estoy regenerando, pues voy a lograr que el punto de rocío sea más bajo. Eso no es correcto, es al revés. Menos tiempo consigo menos punto de rocío, más tiempo consigo mayor punto de rocío. La razón es que cada vez si yo pongo menos aire en menos tiempo, pues el aire no se va a saturar, el aire que estoy usando para secar no se va a saturar completamente. Va a absorber, porque acuérdense que el aire entra y va a comenzar a absorber, y va a llegar un momento que se sature. Entonces la idea es de que no se sature. La idea es de que por lo menos opere unos pocos minutos y de ahí pueda cambiar de tanque, y con eso puedo lograr tener un punto de rocío más bajo. Entonces, esa es la razón por la cual cambiar los tiempos causa de que yo también consiga diferentes puntos de rocío. Y a menor tiempo consigo un punto de rocío más bajo, o sea, un aire seco de mayor calidad. Y a mayor tiempo de ciclo consigo un aire, se puede decir comparado al anterior, menos seco, un punto de rocío más alto. ¿Bien? ¿Una consulta más? No, continuamos. Bien. Bien. Les voy a mostrar un video que aclare mejor el proceso de regeneración sin color. Me dan un segundo, por favor. ¿Me puede decir si ven el video?
La pantalla está oscura. Ahora no sé si... ¿Está cargando o no? No, le estamos viendo la pantalla, vemos tu cursor. Veo tu cursor, pero no se No hay ve. video. No sé si a lo mejor viene algo. Ahora voy a compartir mi pantalla entonces. ¿Me avisa, por favor? Ya, ¿Ahora sí? ahí está. ¿Ahora sí se puede ver? Sí. Perfecto. Bien. Este es un esquema de un secador regenerativo sin calor. Vamos a ver cómo es que se trabaja. Bien, el aire viene, las bolitas de color blanco significan que es el tanque que está secando. Las bolitas con color celeste son las que están regenerándose. Van a ver que las bolitas blancas se vuelven celestes y las celestes se vuelven blancas. Cuando pasa eso, quiere decir que ya se regeneró, y lo que hace el control es intercambiar tanques, y ahora el secado se hace en el desecante que se regeneró. Donde yo estoy señalando es la porción de aire que se toma para poder regenerar el tanque o el desecante que se saturó. Esa es la forma en que trabajan estos equipos. No es nada complicado, es un proceso simple. Simplemente hacer pasar el aire un cierto tiempo por el desecante, dependiendo del nivel de secado que yo quiero buscar, y después alternar. Todo esto está controlado por tiempo. Bien, entonces se toma una porción, la porción va para el secado, para la regeneración. El resto se va al consumo de planta. Bien. Sigamos con la presentación. Me dice cuando se vea completo, por favor. ¿Está cargando? Ok. ¿Ya se puede ver? Sí. Bien. Entonces, en su LED tenemos también este tipo de equipos sin calor. Los modelos que tenemos para este tipo de equipos son dos. El modelo más pequeño es el modelo DMD. El modelo DMD, que son las iniciales de donde se toma su nombre, de la palabra en inglés de secador modular desecante. Es un modelo que puede trabajar con una capacidad de 3 a 240 CPM, presión máxima o mínima de trabajo, mínima y máxima de 60 a 232 PSI, temperatura mínima y máxima de entrada de aire de 34 a 120 Fahrenheit, temperatura ambiente máxima 122 Fahrenheit, que equivale a 50 grados centígrados, temperatura de rocío que puedo conseguir con este secador es de menos 40 Fahrenheit, este es el estándar, o menos 40 grados centígrados, que es clase 3, en la clasificación ISO. La purga es de 15 a 20%, el tiempo de ciclo ya está definido por 5 minutos, y se puede instalar en paredes. Estos apoyos se retiran y se pueden poner en la parte lateral donde yo señalo, y se pueden instalar en paredes también. Ahora, opcional, viene también
y eso se tiene que pedir desde fábrica, vienen también para operar a menos 100 grados Fahrenheit, con el cual yo puedo conseguir una calidad de aire 1, pero lo hace usando mayor cantidad de curvas en este modelo. Usando mayor cantidad de curvas, de 20 hasta 30%, yo puedo obtener un aire de clase 1 en humedad. También opcional es que puede pedirse para que venga con alarma y control remoto, para que pueda tener un control remoto de arranque y también una alarma. Ese es el modelo más para caudales pequeños. Después tenemos el otro modelo que abarca ya capacidades mayores, el DHL, que es un desecante sin calor. El nombre viene de las iniciales de las palabras en inglés. Sus características es que tienen un gran abanico de capacidad, viene desde 80 hasta 5000 SPM. Las capacidades de temperatura ambiente y temperatura de aire y presión son similares al DMD. Viene con control PLC, opera, y esta es una gran versatilidad en este equipo, puede operar a menos 20 o a menos 40. Uno lo puede cambiar en el campo, puede operar en ambos puntos de rocío, ¿no? Y también una de las características de este modelo es que ya viene instalado el prefiltro y el postfiltro, viene instalado, conectado en el equipo. A diferencia del DMD, que uno lo tiene que instalar, se tiene que instalar aparte. El tiempo de ciclo ajustable es de 10 a 15 minutos. 10 para conseguir menos 40 y 15 para conseguir menos 20. Mayor tiempo, menos punto rocío. Como opcional, tiene un medidor o un sensor de punto rocío para una operación de ahorro de energía. Acá hay un tema importante aclarar. La mayoría de las secadoras, su control básico es a través del tiempo, pero también hay un control a través del punto de rocío. Ese control lo que hace a través de un sensor o un medidor de punto de rocío, ver en qué momento hacer el cambio de tanque. En qué momento, no lo hace ya por tiempo, sino va a depender en qué momento el punto de rocío está llegando a un valor que nosotros no deseamos que llegue, o que esté por debajo de ese valor, y es en ese momento que el control decide cambiar el cambio. ¿Qué hace esto? Pues hace de que usemos más eficientemente el desecante. El desecante se use más eficientemente y por ende se ahorra energía. ¿Por qué? Porque los intervalos de tiempo se pueden alargar. En cambio, en los controles básicos, que es lo que traen la mayoría de los secadoras, es por tiempo. Es muy posible que el desecante todavía pueda seguir secando, pero como ya completó el tiempo, el control manda a realizar el cambio. En este tipo de modelos, en la secadora Suller, el DHL, se puede pedir comercio opcional. Bien, vamos a pasar ahora a otros dos tipos de secadoras, otras dos formas de regenerar el aire. Una de ellas es el que se llama aire externamente calentado. ¿Por qué se llama aire externamente calentado? Porque parte del aire que se usa para secar, en esta figura el tanque izquierdo está secando y el derecho está regenerándose. Parte del aire pasa por un calentador, un heater, que está representado por esto. Entonces el heater lo que hace es calentar el aire, y al calentar el aire lo que hacemos, como mencionamos en una charla anterior, es aumentarle la capacidad a ese aire de poder absorber humedad. Al calentar, la capacidad de absorber humedad aumenta. Y por esa razón, una vez calentado, se inyecta el tanque y eso hace de que pueda secar el aire. Y obviamente, siempre seguimos usando parte del aire, una porción del aire que se está secando. Pero esa porción ya no es como la del calor, es una porción menor,
más o menos está en el rango del 5 al 10%. Con este dispositivo lo que hacemos es aminorar la cantidad de aire que se usa para regeneración. Por eso es que se llama externamente calentado, porque está calentado a través de una resistencia externa. Es otro tipo de secadores y el otro es el aire caliente externo. El aire caliente externo se diferencia porque en este tipo de secadoras se usa aire del ambiente que es succionado con un soplador, y después es pasado por una resistencia para hacer el efecto que dijimos de los secadores de aire externamente calentado. Ese aire es calentado, mejora su capacidad de absorber humedad y es inyectado al tanque donde se está regenerando el secado. Entonces, acá no se está tomando, en todo caso, es mínimo lo que se puede usar de aire de secado. Mayormente es aire externo, que es absorbido por un soplador, luego calentado y luego inyectado para el secado. La cantidad de aire que se puede usar es de 0 a 4%. Estos montos que les doy de porcentaje es general, estos son los principios generales. Todos los fabricantes usan este tipo de regeneración. Algunos pueden usar 0%, ¿por qué? Porque de repente usan un condensador a mayor temperatura, ¿no? O un soplador de mayor tamaño, que depende del diseño. Y hay unos que usan algo de aire seco. En este diseño, por ejemplo, hay fabricantes que hacen de que no se use nada de aire del tanque que se está secando. Y hay otros que usan una porción para minorar la potencia del soplador y la potencia del calentador. ¿Bien? Entonces esos son los otros dos procesos de regeneración que se tienen en el diseño de este tipo de equipos. ¿Alguna pregunta de este slide? Bueno, hablando de los PLCs, dice que los on-ROM, cuando hay una falla al resetear pide password. Hay un documento, Emilio, que te voy a compartir, pero realmente es presionar los botones del y Alt al mismo tiempo. Tienes que proceder a resetear la falla. Pero básicamente, según el documento que tengo, este tipo de PLC es más bien alarmas de servicio. Entonces habría que identificar si es una alarma de servicio o realmente una falla cuando nos pide el password. Algunas veces se ingresa no se presiona alguna tecla diferente a lo que está esperando el PLC y nos indica una falla. Lo que me indica el documento es que se apague el control y se vuelve a encender. Y entonces esto debería de restablecer la comunicación para poder ingresar o resetear alguna alarma. Enseguida hay una pregunta, dice, ¿cómo se logra el cambio de punto de rocío de menos 20, luego menos 40 y luego menos 100 grados Fahrenheit? Bueno, si hablamos de HL, solamente viene para cambiar menos 20 a menos 40. Y eso se hace a través del control. Hay un juego de botones que hay que realizar. También hay documentos respecto a eso. Si quieren lo solicitan. Donde indican qué cambio de juego de botones hay que hacer para cambiar el punto rociero. Al hacer eso, lo que va a cambiar es el tiempo de ciclo. Básicamente están cambiando el tiempo de ciclo. Correcto. Otro comentario, otra aportación, mejor dicho, la presencia de polvo blanco es por la alúmina. Pero no sé si es una pregunta. Lanzamos la pregunta entonces, si la presencia de polvo blanco es por la alúmina. Es correcto, es correcto. Hemos hablado del prefiltro, pero creo que no hemos mencionado el postfiltro. También en estos equipos hay que poner un postfiltro, eso también es obligatorio, mandatorio. No es
no es una sugerencia, es mandatorio, obligatorio poner un post-filtro también, por justamente lo que se menciona. El desecante, por su operación en sí, por el tener constantemente estar sometido al flujo de aire, y también por su uso, comienza a desprender un polvillo. Ese polvillo, pues, lo que hay que evitar es que se vaya hacia la orina. Y es por eso que se tiene que poner un post-filtro de partículas. Es correcto, esa es la razón. Correcto, hay otra pregunta. Si existe algún kit de análisis de condición de alumina. De Schuller, me parece que, no sé si no creo que los mencionemos, pero sí existen. Básicamente no es directamente si estamos hablando para saber si el desecante está bien o mal, no, es básicamente indirectamente se hace por el nivel de punto rocío. Pero si se refiere a un análisis básico, hay un análisis básico que sería observar la lúmina. Si vemos que ya ha cambiado de color drásticamente, si vemos que ya no conserva su estado físico, entonces tendríamos que determinarlo, ¿no? Pero básicamente es eso. Creo yo que hay excepciones donde podemos hacer un análisis de la lúmina. No conozco ahorita exactamente los medios para poderlo hacer. No es un kit como por ejemplo la muestra del aceite, pero vamos a investigar si hay alguna manera y cuál sería esta para poderlo hacer en caso de forzosamente tener que hacerlo. Sí, bueno, hasta el momento, referencia al tiempo que hemos mencionado, 3 a 5 años, pero sí, por lo menos recomendamos una vez al año, cada 6 meses, verificar el estado visualmente de los desecantes. Y eso se hace pues retirando el tapón de la parte superior de uno de los tanques y poder verificar. Esa es una de las maneras. ¿Una consulta más? Sí, dice por acá, ¿qué hay de que el postfiltro debe de ser instalado a la inversa o el elemento debe de ser especial para la aplicación por la saturación de polvo de alumina? ¿El lado inverso? Sí, en algún tiempo, años atrás, se recomendaba que el postfiltro, porque era un tipo de filtro más fino, eh, pero se requería que fuera puesto en contraflujo de la especificación, esto para poder utilizar el área del filtrado más amplia, por así decirlo. Actualmente tenemos destinado el filtro que va posteriormente al secador, así que ahora solamente es cuestión de adquirirlo e instalarlo en esa posición. Estamos hablando de los equipos solares, en el caso del DHL, pues eso ya viene con pre-post, ahí no hay ningún inconveniente. Ya estamos hablando del DND, sí. Y entiendo que eso que menciona fue un tema excepcional, poner los filtros invertidos. Sí, así es. Pero es más bien como un esquema que anteriormente observábamos. Y básicamente era eso, ¿no? Utilizar la otra área del filtro que permitía menos saturación, ¿no? Una condición de tiempo. Porque ahora el filtro, el postfiltro es de 1 micrón. El más fino es el FRE, que retiene hasta 0.01 micrón. Y el postfiltro es de 1 micrón, para retener básicamente el polvo que puede desprenderse de la sila.
o de la aluminio, ¿vale? Correcto. ¿Alguna consulta más? Sí, dice, ¿cuál sería la recomendación? Dos recomendaciones para el mantenimiento de la válvula mariposa. Creo que es la válvula a que se refiere. Es que depende del tipo de secador, honestamente. Pueden tener ese tipo. Es correcto. Supongo que el DHL, ¿no? Sí, así es. Son válvulas que direccionan pues el aire. Eh, No, porque en el caso del DHL, Tenemos que ver el modelo del secador, perdón. se está hablando del DHL, X de válvulas, bueno, pues, según el manual, según el fabricante, cada 6.000 horas, pues hay que hacer, cambiar todos los filtros, cambiar todos los kits. Eso lo pueden ver ya más específicamente en el manual del modelo que quieren ver el mantenimiento. Si hablamos de DHL, más o menos 6.000 horas. Correcto. Y otra dice, ¿estos secadores se deben utilizar con compresores libres de aceite o se pueden utilizar también con compresores lubricantes? Con todos, libre de aceite, lubricados, inclusive de pistón. Los pistones antiguamente usaban con compresores de pistón, pero claro, trabajar estas secadoras con compresores de pistón era un riesgo bien alto, porque justamente las compresoras de pistón son las que entregan el aire con más aceite que cualquiera de las demás, con compresoras centrífugas, con cualquier tipo de compresor, lubricado o no lubricado, o libre de aceite. No tiene diferencia. Al final es aire comprimido. Básicamente Otra es aire. pregunta, así es. Otra pregunta es, ¿los medidores de temperatura, hay alguna calibración en los DHL? Medir los medidores o los switches de presión. No, habla de temperatura. Es que básicamente acá lo que se hace es cambio de tanque por tiempo, no por temperatura. No hay valores de temperatura. El control lo que monitorea es tiempo de secado. Y te monitorea y te informa de qué tanque está secando, qué tanque está regenerándose. En los modelos de HL inclusive también te puede decir qué filtro ya está saturándose, pero no hay indicadores de temperatura. No hay sensores. Probablemente, si es que esa máquina tiene un medidor de punto de rocío, Bueno, ¿qué es eso? creo que por ahí sería. Habría que revisarlo con respecto al medidor de punto de rocío para contactar bueno, ver a quién suple esto, a Zuler, y si tienen algo específico, algún tiempo para poder dar algún tipo de mantenimiento o calibración. Hasta ahora yo no conozco un procedimiento, y poco me ha tocado ver que se tenga que hacer algún ajuste o algún tema en ese respecto a eso, ¿no? Específicamente. Así es. ¿Alguna otra consulta? No hay más consultas. Ya. Vamos a ver ahora un rato los esquemas animados que nos ayudan a poder entender esos secadores que acabamos de ver. Me dice si lo puedes ver. Caso. Minuto. ¿Se puede visualizar, José? Ahora se puede ver. Bien. Bien, acá, igual que en el anterior esquema, acá presentamos ahora los secadores con
resistencias con calentamiento externo. Acá está el compresor, igual, acá está el tanque que estamos secando, este es el tanque que se está regenerando, el derecho, y la única diferencia que van a poder ver acá es que parte del aire se usa para calentar y este aire, una vez que está calentado, inyecta al tanque que está secando. Hay una resistencia promedio. Bueno, hay un cambio de tanque ahora, el tanque derecho está secando y el tanque izquierdo se está regenerando. Esa flecha roja es aire que ha sido calentado con la resistencia y se inyecta al tanque que está secando. Este proceso igual usa parte del aire de secado, pero en menor proporción al otro proceso que era sin calor. ¿Correcto? Al final, el otro tipo de regeneración, que es el de aire de purga, aire ambiente calentado, es como se sigue. Acá está el soplador, succiona aire del ambiente, le da cierta presión, pasa por una resistencia y ese aire ya caliente con algo de presión pasa por el tanque que necesitamos secar. El resto del proceso es similar. Esto hace que use menos aire. Hay diseños donde ya no se usa ningún aire del tanque de secado, 0%. Bien, vamos a volver a la presentación. En SUNER tenemos también este tipo de secadoras de aire externamente calentado y aire caliente externo. El modelo DX es el secador externamente calentado, el que tiene resistencia, el que estoy mostrando acá en la foto. ¿No? Su capacidad de operación es de los 200 hasta 1500 ppm, punto de rocío de menos 40 Fahrenheit, menos 40 grados centígrados, usa PLC, viene también con pre-cockpit instalado, certificado, es reciente, también es certificado, y acá hay que tener una calefacción o una resistencia con termostato, o sea, está controlado, ¿no? Y aparte tiene una seguridad por alta temperatura, por si alguna razón el calentador no se apaga, no se detuviera, pues hay un switch de temperatura para poder detener el equipo. El otro secador es el soplador de resistencia, es el DPP, el DPB, perdón. Acá pueden visualizar la bomba, este es un filtro para el aire que es succionado por el soplador, perdón. La capacidad de este tipo de secadoras desde 500 hasta 10.000, ya es el tamaño más grande que tenemos para este tipo de equipos, y viene la diferencia con respecto al anterior, es que ya viene con el soplador y con el calentador con control termostático. El resto es similar, es igual al modelo de X. Vamos a identificar, en este caso de un modelo de HL, de 80-125 los componentes, es un esquema de flujo de este tipo de modelo, tanque de secado, tanque de generación, las válvulas que hacen que se pueda hacer el cambio o alternar los tanques, la línea de purga, de donde se toma el aire para poder regenerar. El doble flecha significa pues que trabaja en ambos sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de alternar se cambia la dirección de flujo de aire. La dirección de este esquema puede identificar los puntos. Por ejemplo, el silenciador, es como muestra la figura, esto lo que se encarga es de aminorar el ruido que hacen estos equipos a la hora de que el tanque se presurice, a la hora que se captura para
para comenzar el proceso de regeneración. Si no tuvieran este silenciador, pues el ruido sería no tolerable. Por eso en la documentación de estos equipos se dice que el máximo nivel de ruido es 85 decibeles. Pero uno cuando lo ve operar, mientras no presurice, pues no suena nada. El ruido es cuando despresuriza. Por ese motivo lleva este silenciador. Esta es la válvula de escape de aire purga. Esta es la que se apertura cada vez que hay que despresurizar el tanque o cada vez que inicia su proceso de regeneración. Esta es la válvula que se activa. Tenemos la válvula de ajuste del aire purga. Esta es la válvula que indicamos que tiene un trabador, que tiene ya calibrado, que viene calibrado de fábrica, ¿no? Por acá es donde circula el aire que sirve para el secado. Vuelvo a aclarar, estamos hablando de los modelos DHL 825, pero sea cual otro modelo, los componentes son similares y de la misma. Puede variar depende del tamaño, puede variar también en la forma, pero la función sigue siendo la misma. Tenemos el válvula check a evitar de que el aire de un tanque vaya hacia el otro cuando se hace el cambio de tanque. Estos modelos de esta forma, la válvula de salida de aire, tenemos la válvula direccional, una válvula que trabaja por presión, por diferencia de presiones, y también cambia de posición cuando uno de los tanques alterna. Cuando hay mayor presión es donde es la que empuja para que se cierre el otro lado donde está despresurizando. Por ejemplo, acá estamos regenerando, esto está abierto, está en el lado izquierdo, entonces la presión está en este lado izquierdo, donde está presurizado, donde está secando. Quiere decir que al haber mayor presión que acá, esta válvula direccional se va hacia la derecha y se cierra. El aire está para secado entre así y está para el tanque izquierdo que es donde está secado. La válvula direccional haría que se cierre. Cuando se hace el cambio de tanque, pues la válvula se va a cerrar pero para el lado izquierdo. Trabaja por diferencia de presión. Otro componente ya de mando son las válvulas pilotos, en este caso de la válvula de purga. Este solenoide, un componente neumático, le manda una señal de aire a la válvula de purga para que pueda abrir o cerrar. Le da la señal o le quita la señal y con eso se puede lograr abrir o cerrar la válvula que hace que se ventee o se purgue el aire también. Bien. Estos son los componentes, como unas fotos de los componentes en el caso del calentador externo, de esta forma, el calentador externo, los equipos que llevan calentadores, y equipos que son consumidores calentadores son de esta forma, ¿no? Es un soplador con su motor y el calentador. Estos son los equipos adicionales que llevan estos secadores para poder lograr regenerar con menos cantidad de aire seco para el uso de planta. Bien, finalmente tenemos el tema de los factores de corrección en estos tipos de secadores regenerativos, perdón, en el título, faltó cambiar, regenerativos. ¿Qué tenemos? Primero, que todas estas secadoras regenerativas, igual que las refrigeradas, son diseñadas en torno a unas normas. La norma lo hace el Instituto de Gas y Aire Comprimido, el CAGI. Todos los fabricantes se ciñen a esas normas. CAGI indica bajo qué condiciones de diseño se debe decir que un determinado secador entrega un determinado caudal o puede trabajar con un determinado caudal. En el caso de las secadoras regenerativas, los parámetros para diseñarlas son temperatura de ingreso de aire en 100 grados Fahrenheit, o sea, 37 grados centígrados, y presión de ingreso de aire 100 psi. Esos son los dos parámetros en los cuales los fabricantes se ciñen para decir
cuál es el caudal que procesa su secador regenerativo, el diseño de su secador regenerativo. Como verán, a diferencia de las secadoras refrigeradas, acá no está incluido la temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque la temperatura ambiente no es un parámetro que influya en el secado de este tipo de equipos. Los parámetros que influyen son la presión y la temperatura de ingreso del aire, de lo que viene del compresor, lo que viene del tanque. Bien, entonces, ¿qué se tiene que hacer con esto? Pues lo que se tiene que hacer es que en la práctica debemos ver que estos parámetros no son los de diseño, van a variar. Varían por la condición en que están instalados, varían por el consumo del cliente. En unos momentos puede trabajar a mayor presión de 100, a menor presión de 100, puede estar a un ambiente con mayor temperatura, a 37 o 100 grados Fahrenheit, o inclusive a menor temperatura. Entonces esto va a variar, y al variar lo que va a ocasionar es que tengamos que corregir las capacidades del secador. La capacidad que nosotros tenemos como información, repito, son bajo estas condiciones, pero en las condiciones de campo, esas capacidades ya va a variar. Y lo que nosotros tenemos que ver es el valor real de variación del valor nominal, ¿no? Basado en estos parámetros, al cambio de estos parámetros. Y en el caso de las secadoras regenerativas, pues los casos extremos son trabajar tanto a mayor temperatura de ingreso y a menor presión de ingreso. Esos son los valores extremos. A menos presión se hace menos eficiente. Acuérdense de lo que les mencioné con respecto al aire. Cuando está más comprimido es más fácil, o el aire es más difícil retener humedad, o sea, es más fácil retirárselo a mayor presión. Y a menor presión, perdón, a mayor presión, y a menor presión es más difícil retirarle la humedad. Y con respecto a la temperatura, es más fácil cuando está más frío retirar humedad, y es más difícil cuando está caliente. Entonces, los parámetros o los puntos extremos son menor presión y mayor temperatura de ingreso, como lo van a ver en este cuadro. En este cuadro tenemos que la presión a 100, el factor es 1, ¿no? Pero si yo meto la presión, la corrección, el factor de corrección me va aumentando. ¿Qué quiere decir? Que va mejorando mi capacidad, va a mejorar la capacidad, porque va a ser más fácil retirar la humedad. Pero a menor presión, el valor va a disminuir, va a ser menor que 1. ¿Qué quiere decir? Que se va perdiendo capacidad. En el caso de la temperatura, igual, a 100 grados Fahrenheit, yo tengo el factor como 1, porque ese es el valor de diseño. Según va calentando, la capacidad va a disminuir, y según va siendo menor de 100, la capacidad va a aumentar. Verán que, como le indicamos, hay una variación en la capacidad dependiendo de la variación de estos parámetros. Vamos a hacer un ejemplo. La fórmula en este caso sería que el caudal corregido sería el caudal estándar o nominal por el factor de presión y por el factor de temperatura. Acá damos un ejemplo, un secador de HL 600, que capacidad nominal de 650, con placa a 100 PSI, ¿no? 650 100 PSI, porque es el valor nominal, y queremos saber cuál es el caudal corregido operando a 120 PSI y a 110. A 120 tenemos un factor mayor, 1.08, y a 110 Fahrenheit de temperatura de ingreso de aire tenemos un factor menor de 1, que es 0.86. Multiplicando esto por el caudal nominal, pues nos da un valor corregido de 603. Ese es el valor real con el que operaría este secador. Y el porcentaje de purga que tomaríamos para el uso para el secado del aire, lo tomaríamos de este caudal real. Entonces, eso haría de que el caudal real de consumo sea menor, se haga menor todavía al que se calculó a la hora de seleccionar el equipo. En servicio tenemos que tener cuidado de eso. Pasa que el equipo puede estar operando, puede estar secando, pero el cliente se queja porque le está llegando el aire a mucha menos presión, ¿no?
a pesar del equipo sí está trabajando correctamente. Y la razón puede ser esa, ¿no? De que el aire está entrando a menos presión, posiblemente a 90, ¿no? 85 ppi, o está entrando muy caliente, más de 100, por ejemplo 40, 42, 45 grados centígrados. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto a la hora de poder diagnosticar problemas de presión, por ejemplo, después del secador regenerativo. ¿Alguna pregunta finales, José? Bueno, hay una pregunta que se quedó ahí en lo anterior. Explicaba, dice, hay silenciadores con más tiempo de uso, ya que desaturan y se desfugan por la parte superior. Tienen como una válvula de alivio, y entonces estos empiezan a derivar el aire a través de esta válvula. La respuesta para ello realmente es, tienen una vida útil. Si este silenciador no está durando mucho tiempo, por así decirlo, voy a decirlo de esa manera, entonces tenemos que pensar qué lo está provocando. Pero si todo está normal y la vida útil la queremos alargar, pues podríamos pensar en un silenciador que que sea capaz de silenciar mayor flujo, entonces tendríamos que conseguir uno más grande. Es correcto. Y primero buscar si es cuánto tiempo estamos hablando. Si estamos hablando de 3 meses, pues ahí hay un problema. Si estamos hablando que su vida útil es 1 año y medio, 1 año, pues sí podemos buscar silenciadores de mayor tamaño. Y también el régimen de trabajo, posiblemente trabajo 24 horas. Esa es la razón. ¿Alguna consulta más? Viene otra pregunta acá, dice, ¿tiene alguna ecuación para el cálculo detallado del porcentaje de regeneración, incluyendo el dump loss? ¿Cómo afecta el cambio de tiempos de ciclo en este último? Bueno, fórmula no tenemos. Lo que, si se refiere a determinar el caudal, ¿se entiende? A determinar cuánto de caudal, ¿se entiende eso? Para ya qué parámetro se requiere la fórmula. Bueno, hablando de la regeneración, incluyendo más bien el aire que se pierde. Para medir el aire que se pierde, o sea, eso es, para determinar el cálculo del aire que se pierde. Así es. ¿Y cómo afecta el cambio de tiempos del ciclo en este último? Bueno, fórmula no hay. La información que se tiene es qué porcentaje de aire se usa. Siempre y cuando la regulación no haya sido manipulada. La regulación de la válvula que regula la cantidad de aire que se usa para el secado no ha sido alterada, no ha sido manipulada, pues lo que indica el fabricante en cantidad es en porcentaje. Ahora, si ese porcentaje de aire se manipula, se altera, pues si estamos hablando de equipos básicos, el tiempo va a seguir siempre el mismo, no va a variar. El tiempo en estas secadoras, las básicas hablamos, sin control de punto de rocío, pues va a ser fijo. Y fijo e inclusive ciego. Él no va a saber si está recibiendo la cantidad de aire requerida en exceso o en menos cantidad. Él simplemente va a hacer el cambio en el control, al control que tienen estos equipos. Pero volviendo a la primera consulta, teniendo el equipo sin alterar sus regulaciones, la cantidad de aire para saber la cantidad de aire que se está usando para la generación, ese porcentaje que ellos indican. Y el porcentaje tiene que ser del valor caudal corregido, lo que acabamos de ver en los últimos años, no del nominal. Tienen que determinar el caudal corregido y de ahí tomar el porcentaje que indica el fabricante que se usa para la regeneración. Con eso podríamos tener ese valor.
más bien enfocarnos a la tecnología y que esté, me refiero a qué tipo de tecnología se está utilizando de los regenerativos, que esté trabajando dentro de sus especificaciones, pues para poder determinar cuál es el aire que se va a usar, ¿no? Pero si vemos que hay una caída de presión en el sistema, que, por ejemplo, el día de ayer no la teníamos y tenemos el mismo consumo el día de hoy que el día de ayer, y esa caída de presión es justo cuando quizá cambia de torre, nos podríamos encontrar efectivamente con un problema en el secador. Sería un tema operativo, ¿no? Sería una situación por resolver. Es correcto. Y una de las cosas que se recomienda es de que una de las rutinas de servicio es de que siempre se tiene que verificar que los ciclos se están cumpliendo, que los tiempos de presurización, de secado, de regeneración se están cumpliendo. Entonces uno tiene que ir y verificar con cronómetro, con su reloj, con su blanco, lo que tenga para medir tiempos, porque son minutos, verificar que esos ciclos están cumpliendo, porque una alteración en esos tiempos altera el trabajo del secador. Correcto. Hay otra pregunta. La última pregunta que viene acá dice, ¿cuál sería la razón por la que los silenciadores pueden, por los silenciadores puede salir polvo si la lúmina está nueva y también existe presencia de polvo en el filtro después del secador? Esto es muy, no tan común, pero tiene una raíz. Adelante, Juan. Bueno, ese polvo normalmente viene del desecante, pero si dicen que el desecante se ve normal, lo único que podemos pensar es que se viene de fuera del secador, porque lo único que genera el polvo en operación en este tipo de equipos es el desecante, es lo que se desprende del secante cuando opera. Eso es lo que podría yo en primera instancia decir. No sé si tú tienes otras experiencias, José, con este tema. Sí, correcto. Bueno, importante. Algunas imágenes atrás, tú exponías cómo está las torres llenas de alúmina. Entonces, la recomendación es que se llene cada torre, cada tanque de alúmina, se llene por completo. Dejar el menor espacio posible, porque pasa que el mismo flujo del aire, la misma operación, hace que la alúmina choque internamente. Entonces, entre menos espacio hay dentro del contenedor, voy a decirlo de esa manera, menos posibilidad hay de que choque la alúmina y se genere este daño prematuro a la alúmina, ¿no? Si es recién el mantenimiento y no dejamos polvo, tanque, le dimos una excelente limpieza a cada uno de los tanques, bueno, podríamos pensar que entonces proviene de esta alúmina nueva. Casos no me ha pasado, no pasa de manera continua, pero es muy común que los espacios al llenarse quedaron algo grandes y esto genera el golpeteo interno de la lúmina y pues un desgaste, por así decirlo, ¿no? La pregunta más bien sería si la experiencia que nos está indicando es con la alúmina de la fábrica, o sea, con la que vino el equipo, o es con una alúmina que se instaló después, ¿no? Porque si se instaló después, posiblemente puede ser lo que tú indicas, inclusive hay unos procedimientos que indica el catálogo. El catálogo da cantidades en kilos por libra de lo que debe ingresar en cada tanque. Y eso también se debe respetar, ¿no? No se puede poner de más ni tampoco de menos. Entonces, no sé si la experiencia es
como la alúmina que vino desde fábrica, que se entiende que viene con la cantidad que corresponde, con una alúmina que se instaló después. No se especifica, pero ahora, hablando del tema de mantenimiento también, una recomendación es que a la hora de vertir la alúmina en la parte, vaya, tenemos que ponerlo desde la parte alta de cada uno de las torres. Entonces, deberíamos de contemplar un método donde la alúmina se golpee lo menos posible. O sea, no es válido poner la alúmina y dejarla caer desde la parte más alta y así irlo llenando. Más bien lo que vamos a hacer, quisiéramos provocar en ello, es que genere el menor golpeteo posible desde el ingreso. Así que lo que hacemos, la recomendación más simple es poner como un embudo desde la parte alta con un tubo de PVC de cierto tamaño, no sé, 2 pulgadas, depende del tamaño del secador, ¿cierto? 1 pulgada, 2 pulgadas, según lo permita, llevar ese tubo hasta el fondo, de tal manera que en cuanto vayamos llevando la lúmina hacia la parte interna de cada uno de ellos, evitamos el menor golpeteo de esto, ¿no? Si alguien tiene alguna otra experiencia o algún otro procedimiento, pues igual, a favor de compartirlo, por favor. Correcto. Hay otra consulta, dice, ¿cuál es la distancia máxima entre secador y compresor que se recomienda a la hora de instalar? En realidad no se tiene una distancia ideal. Normalmente la unidad o todo el paquete de generación de aire se instala en el mismo sitio. Cuando hablamos de paquete de generación hablamos de compresor, tanque, filtro y secador. Ahora, si hay casos en que el secador no es para todo el caudal que entrega el compresor. Realmente hay casos donde cierta parte de uso se requiere un aire especialmente más seco. Entonces, ahí sí ha habido instalaciones donde esos equipos son instalados lo más cerca donde se va a usar esa parte de aire seco. Porque hay instalaciones sí que no necesariamente todo el aire va a pasar por el secador, sino en una porción. Pero una instancia, en todo caso, una sugerencia siempre es de que esté lo más cercano, todo con un paquete, ¿no? Que esté cercano. Tanto compresor, secador y tanque en un mismo lugar. Listo, complementando solamente es que más allá del propio espacio que requerimos para dar mantenimiento, no hay algo prescrito. Así que no le va a afectar realmente al secador, ni menos este tipo de tecnología, ¿no? Sí. En todo caso, la observación sería que si el secador está muy lejano de donde está el compresor y la tubería lógicamente van a ser largas, ahí con mayor razón hay que tener un filtro fluorescente antes de irse al secador, porque es más que seguro que al ser tuberías de gran extensión largas, pues el vapor se va a condensar en el tuberías. Pero al momento de ingresar al secador va a estar llegando condensado. Por eso ahí sí se debe retener el condensado, ¿no? Ese es el cuidado o observación que tendría que hacerse si el secador está instalado más lejano que el compresor. Correcto. Listo, pues no hay más preguntas, Juan. Últimas palabras. Bueno, muchas gracias. Esta charla lo vamos a replicar el día viernes, así que estamos contactando la siguiente. Gracias por su conexión. Saludos a todos, que estén muy bien y pues les deseo un excelente inicio de semana.